Pues vamos a tratar de explicar exactamente qué es lo que ha pasado en Chile. El pasado domingo entero es un Chile nuevo y como un Chile nuevo yo tengo la fortuna de conocer, la conocí la semana pasada en España, pero la tengo al otro lado del Zoom, a Teresa Marinovich. Ya no me acuerdo cómo era la expresión que utilizaban. Para explicárselo a la gente es algo así como una diputada de la Asamblea Constitutiva. Tal, pero Sí, aquí es una convencional, ¿verdad? la convención constituyente y Sí. nos llamamos nosotros convencionales constituyentes, pero básicamente fuimos electos como se elige a cualquier diputado Ujú, y la única diferencia, o bueno, que no es menor, es que nuestra función está abocada 100% a la redacción de un texto constitucional. ujú. Y un día de estos yo creo que tendremos que volver a hablar, volver a hacer una entrevista para hablar exactamente de qué es lo que va a hacer esa convención constituyente, porque no está nada, yo no la tengo nada clara. Pero Bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer. Es un nuevo Chile, hay algo, nunca había ocurrido algo semejante. Tenemos una elección en diciembre entre José Antonio Cast, que ha sido saludado por los medios de todo el mundo como ese peligroso ultraderechista, y Gabriel Boric, que ha sido saludado también por los medios de todo el mundo como ese ser de luz de la izquierda poética universitaria. sí, yo no creo, para responder a tu pregunta, yo no creo que exista esto de que de un día para otro un país cambie y sea uno completamente diferente. No creo que haya un Chile nuevo. Creo que hay un Chile, un proceso que estamos viviendo, que comenzó con ataques terroristas hace 2 años, se orientó, se le dio cauce a ese proceso a través de la propuesta de una nueva constitución. Y todo ese proceso de desarrollo de esta nueva constitución ha resultado, yo creo, muy frustrante para las personas. Eso por una parte. Y por otra, la izquierda radical, la ultraizquierda, que realmente es ultra, en definitiva, porque no es democrática o no respeta el Estado de Derecho en muchas circunstancias o relativiza el uso de la violencia. En fin, esa izquierda está con un discurso que despierta mucho rechazo en los chilenos, que en definitiva quieren seguridad, trabajo, mejora de las condiciones. Yo creo que los chilenos se dieron cuenta que los últimos 2 años no ha mejorado su vida y que todo este camino propuesto por esta ultraizquierda no está resultando bien. Entonces, creo que tenemos un hito ayer muy importante. A José Antonio Kast se le suele tildar de ultraderechista y qué sé yo, es un poco lo que pasa con Santiago Abascal o con Vox en España y en todas partes del mundo. No se aplica, sin embargo, José Antonio Kast y el Partido Republicano, que es el partido suyo, no son movimientos ni radicales, ni ultras, ni nada por el estilo, son democráticos y conservadores, que es distinto que ultra. Y bueno, venía siendo ninguneado por los medios de comunicación hace Sí. muchos años, Ujú. muy ninguneado, o sea, prácticamente inexistente José Antonio Kast y muy atacado además, tanto por partidos de derecha como por partidos de izquierda, evidentemente. Ujú. Entonces resulta absolutamente sorprendente, creo que para todos, incluso para quienes somos adherentes suyos y quizá para él mismo este resultado, ¿no? O sea, hace un año era impensable. Gana José Antonio Kast y lo sigue con muy poca distancia Gabriel Boric, que es el equivalente a un Pablo Iglesias en español, ¿no? Entonces José Antonio Kast saca el 27,9% de los votos y Gabriel Boric un 25,83%. Ahora, ¿qué otra cosa también fue interesante? Que el tercer lugar lo ocupa también una especie de outsider o una persona que ha sufrido también este ninguneo, este desprecio de los medios de comunicación o de la prensa tradicional, Sí, que es Franco Franco Parisi, Parisi. sí, claro. Franco Parisi saca un 12,8% de los votos y ya en la sección de cosas insólitas que ocurren en nuestro país, Franco Parisi no vive en Chile, no Ujú. vino en el periodo de campaña, no votó y sin Bueno, embargo sale tercero en la elección presidencial, así que bastante curioso. Luego se eligieron también diputados, ujú, senadores, nosotros tenemos 2 cámaras, y core, que es ujú. otro cargo.
y la derecha mejoró sustancialmente respecto de la última elección, que es la elección de constituyente, que como te digo es equivalente a una elección de diputados. Queda bastante equilibrado el Congreso. Y bueno, la segunda vuelta tendría que ser una vuelta de mucha disputa de voto a voto. Uno esperaría, ¿no?, que a Boric, que es insisto, el candidato del Podemos español, digamos, se sumara, por supuesto, que Eduardo Artés, que es algo así como comunista, digamos, ultra izquierda, Marco Enrique Ominami y Yasna Proboste, que es de la democracia cristiana, que la democracia cristiana en Chile es un partido más bien de izquierda, inclinado a la izquierda, de centro izquierda, pero que tendería a apoyar, uno piensa, a Gabriel Boric. Y José Antonio Kast uniría fuerzas con Sebastián Sichel, que es de la derecha tradicional chilena, o más bien fue apoyado por la derecha tradicional chilena, y se uniría también probablemente los votos de Franco Parisi, que tiene una mentalidad más liberal, más pro capitalismo, pro emprendimiento, qué sé yo. Sí, para que lo entiendan los que nos siguen en Gaceta, cuando yo hablaba de un nuevo Chile, me estaba refiriendo exactamente a esto que acabas de contar. Queda anulado lo que sería la socialdemocracia chilena, que dio unos presidentes de cierta entidad en el pasado. Queda anulado también el centro derecha, por así llamarlo, de Sichel, y nos encontramos con una izquierda, que es una izquierda del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, contra lo que es una derecha conservadora, liberal, por supuesto, en sus aspectos económicos, pero conservadora y desacomplejada. Esa es la idea que tenemos ahora mismo. Entonces, lo interesante es saber quién va a reunir votos, y estoy completamente de acuerdo, va a ser casi puerta a puerta. Sichel, ayer, vamos a empezar por Sichel. Sichel es el candidato elegido pues, por la fuerza de Sebastián Piñera para hacer continuidad del presidente. Y sin embargo, no ha conseguido apenas nada. Y ayer salió dando una rueda de prensa con bastante tristeza, anunció incluso su retirada de la vida pública. Entonces, pero no dejó claro su apoyo a Kast. Dijo que tenía que reunirse. Sebastián Sichel, desde mi punto de vista, es una criatura un poquito artificial. Sebastián Sichel fue parte o formó parte de los gobiernos de la concertación. ¿Qué quiere decir esto? De esta centro-izquierda que gobernó durante bastantes años una izquierda socialdemócrata y estuvo en varios partidos de esa línea. De pronto, Sebastián Piñera lo lleva, cuando inicia su gobierno, lo lleva de ministro. Me da la idea de que tratando de dar una señal de centro, de acuerdos o de qué sé yo, digamos una cosa como de esa naturaleza. Lo lleva de ministro. Y de ahí de ministro pasa a ser el candidato presidencial del sector, de ese sector de centro-derecha. Es un fenómeno bastante extraño, no hay como una trayectoria, no digo que él no tenga una trayectoria, pero no hubo una trayectoria suya al interior del sector al que supuestamente él representaba. Y yo creo que estos fenómenos artificiales o estos candidatos artificiales un poco impuestos como con esta lógica del negrito de Harvard, de que hay que aparecer junto con alguien de izquierda para tener credibilidad o para tener mayor apoyo, qué sé yo, estas cosas nunca resultan, o al menos en Chile yo he visto que no resultan. Entonces se desinfla muy potentemente. Él no es un candidato de ultraizquierda, digamos, no se siente identificado por la ultraizquierda, no votaría por el Partido Comunista, pero fue muy débil cuando se le preguntó si apoyaría a José Antonio Kast, muy débil y muy condicionado a cambios en su programa y qué sé yo. Ahora, no sé qué va a pasar. Yo me imagino que terminará sumándose, pero como tú sabes, los votos tampoco se traspasan, o sea, estamos en un periodo... Eso es. Pero para eso hace falta un liderazgo dentro de la formación, en este caso de Sichel, que ya no es líder de nada porque ha anunciado que se retira. Con lo cual no, hace ya falta... me parece que nunca tuvo este liderazgo, por esto mismo que te digo, un poco artificial, ¿no? O sea, la UDI, por ejemplo, que es un partido equivalente, qué sé yo, podrá ser como el Partido Popular, el PP, sí. La UDI no es...
estar detrás de Sebastián Sichel para un partido como eso era bastante curioso. Sebastián Sichel había tenía una historia, como te digo, de centro izquierda. Entonces, Sebastián Sichel no tiene en realidad poder o ascendencia sobre este grupo de personas que lo apoyaron durante su campaña. Claro, Yo pero creo que ahora sí, Teresa, ahora sí que es el momento de que haya un líder en esa especie de Partido Popular chileno que diga, sí, pero ¿cómo vamos a apoyar a Boric? ¿Cómo vamos a tirar todos esos votos? O sea, la alternativa es horrible. La alternativa, o sea, hay que apoyar la alternativa a la alternativa de Boric. Entonces hay que apoyar sí, a Kast. Hace ¿sabes? falta un líder. Yo me he dado cuenta, yo siempre estuve fuera de la política, como comentarista de la política. Tengo una fundación y una fundación orientada a la comunicación de ideas liberales. Lo que uno se da cuenta, y uno como observador, yo siempre me sorprendía con estos partidos o políticos de derecha, que sin embargo tenían una agenda totalmente incoherente desde el punto de vista doctrinario de esa derecha, muy ambiguo o derechamente contradictorio con las ideas que supuestamente esa derecha defiende o en las que cree. Y Como en con el España. tiempo, ya habiendo entrado a la arena política perdón, suena el Nada. teléfono. Habiendo entrado ya a la arena política concreta, al terreno, tú te das cuenta de que en realidad ese grupo humano de políticos no tiene una identidad doctrinaria demasiado clara y demasiado definida. Es una derecha que está más bien por el poder, no, y que ha estado repartiéndose el poder, alternándose el poder, un poco de nuevo, lo mismo que ha pasado en España, Lo pero que mismo. no está ahí por una cosa ideológica. Y por lo tanto no es tan extraño, no me extrañaría tanto que algunos no se plegaran al proyecto de Kast, porque saben que dentro de ese proyecto tampoco van a tener mayor espacio. Entonces están con una agenda que uno llama contradictoria, porque uno asume que ellos tienen esta afinidad ideológica con nosotros, pero no es así, no tienen esa afinidad ideológica, no está lo doctrinario o sus principios por encima de su afán de tener un cargo, me parece. Entonces no es tan extraño, no es tan raro, no sería tan incoherente que algunos no lo apoyaran, sobre todo los partidos más ambiguos en este sentido, que serían Renovación, perdona, Nada, parece nada, que pero pues Renovación aprovecho. Nacional y Evópoli, por ejemplo. Pero aprovecho para hacerte la pregunta. Es decir, no puede ser una derecha tan cobarde, o lo que llamamos en España una derechita tan cobarde, como para que ahora, cuando el candidato de la alternativa es Boric, no vayan a apoyar a Kast. ¿Se puede llegar hasta ese extremo de cobardía, de conveniencia o simplemente de rencor por haber perdido las elecciones? Yo creo que quizá a nivel de bases no, Uh-huh. pero a nivel de figuras o rostros, yo pienso que sí. O sea, yo creo que el resentimiento en el ser humano lo lleva a hacer, lo lleva o lo puede llevar muchas veces a tomar decisiones que son autodestructivas. Una de las características incluso del resentido, del envidioso, es que es capaz de hacerse daño a sí mismo si con eso logra dañar a aquella persona que envidia. Y yo creo que eso aplica muy bien en el ámbito político, en el cual las pasiones que están de por medio no son precisamente las mejores. Entonces, no me extrañaría que muchas figuras no se cuadraran. Ahora, a nivel de bases, no. En todo caso, José Antonio, compitiendo con Sichel, tuvo ya él mismo solo una votación muy importante, o sea, es el 30% de los votos, te fijas, un tercio, considerando que iban repartidos en dos. Entonces, yo estoy bastante optimista, pero creo que la elección va a ser voto a voto, va a ser, como dicen acá, de infarto, o sea, no va a ser una elección fácil. Es que nos recuerda muchísimo lo que pasó hace muy poquito tiempo en Perú. Eh, Así tenían, es. tenían exactamente una alternativa, o sea, dos candidatos. Uno, en este caso yo creo que el de Perú era todavía un poco más sangrante, pero bueno, estaba Castillo por un lado, comunista, profesor iletrado, completamente inculto y absolutamente estrafalario, y por otro lado Keiko Fujimori, que es la hija de su padre, eso es evidente, pero que no tiene por qué ser su padre. Y sin embargo, Así es. muchísima gente de la derecha tradicional, incluso de esos caviares, como ya les dice Aldo Mariátegui
el peruano Aldo Mariátegui, optaron por votar a Castillo o por no apoyar a Fujimori. Pero eso sería un gravísimo error. Entonces, ¿con quién puede contar Cast? ¿Puede contar incluso con los votos de Franco Parisi, de este outsider que ha hecho la primera campaña virtual en la historia de las elecciones? Si Franco Parisi apoyara a José Antonio Cast, creo que podría contar con esos votos de manera bastante segura, porque Franco Parisi tiene un perfil muy de líder, de caudillo, muy carismático. Él tiene una ascendencia respecto de sus votantes muy distinta a la relación que puede tener Sichel con sus votantes, que es nula. Entonces, si fuera el caso, yo creo que habría altas posibilidades de que esos votantes se sumaran, si no todo, al menos en una buena parte, a la votación de Cast. Ahora, una cosa interesante también, Cast se impone en todo el sur de Chile, Parisi en el norte y Gabriel Boric en la región metropolitana, en el centro, la ciudad, la urbe, qué sé yo. Eso también es curioso y con muchas diferencias y diferencias muy radicales. Tanto de uno, en definitiva, digamos, en promedio llegan a algo más o menos parecido, pero muchas diferencias territoriales en sus votaciones. La derecha sube, insisto. Después, lo otro interesante es que el Partido Republicano, que es el partido de Cast, crece sustancialmente y llega a tener 15 diputados, de 0 a 15, perdón, no eran 0, creo que había había uno, sí. Uno o dos, pero diputados del Partido Republicano que en realidad cambiaron su afiliación estando ya en el Congreso. Entonces, esta llegada de 15 diputados es bastante importante. Y pensamos, ahora hay otra cosa interesante que me parece, que es que el discurso que dio Boric ayer fue un discurso muy derechizado, muy moderado. Y me parece que eso también tenemos que considerarlo como una victoria, ¿no? O sea, cuando tu adversario empieza a decir o a proponer las cosas en las que tú crees, debes considerar eso, me parece, ya por sí mismo algo positivo. Sí, pero habló Boric de seguridad, que es un tema que por supuesto les afecta a los chilenos, tanto como a los españoles. Habló de que nadie tenía que estar preocupado por el tema de la seguridad, que ellos también iban a enfrentarse con el terrorismo. Pero sin embargo, todos sabemos a la perfección, que cuando los neomarxistas o los marxistas de universidad se ponen estupendos y empiezan a ponerse moderados, es mentira. Es una mona vestida de seda. Es igual. Absolutamente, pero es una ventaja y quiere decir que estamos bien conectados con la sensibilidad de los chilenos, el hecho de que él haya asumido este discurso. Ahora, por supuesto, Boric, cuando hablamos de Boric, hablamos de una persona que es tremendamente inestable, que ha tenido actos, por ejemplo, que durante estas protestas y estos actos terroristas que hubo en Chile hace 2 años, se produjo 2 meses de muchas manifestaciones y de manifestaciones muy violentas en las calles. Una de ellas consistía en formar barricadas para impedir el paso de los autos y de los peatones con neumáticos quemados, los ecologistas. En fin, el asunto es que después se trató de promover una ley que sancionara especialmente este tipo de actos que por supuesto no estaban contemplados dentro de nuestro código penal y qué sé yo. ¿Y qué es lo que dice Boric en ese momento? Dice que no hay que criminalizar la protesta social, validando un poco, o sea, no un poco, validando en definitiva este tipo de métodos de manifestación desde mi punto de vista delictuales. Luego, defendiendo los mal llamados presos políticos de la revuelta, que en realidad no son presos políticos, claramente, o sea, están todos por delitos. En Chile hay una separación clara entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y están presos por haber cometido delitos con investigaciones, bueno, en fin. Pero Boric ha tenido una actitud muy vaga de legitimación más o menos explícita de la violencia, y por supuesto que es aliado del Partido Comunista. O sea, Boric fue a una primaria con el Partido Comunista, perdió el candidato del Partido Comunista, ganó él. Pero Boric podría estar, en caso de que hubiera perdido la primaria, trabajando por el que entonces era candidato al Partido Comunista. Entonces, eso no se nos tendría que olvidar, y yo creo que eso es un demérito, porque en Chile, al menos, el Partido Comunista como nombre, como marca, tiene muy mala prensa. Aumentó
Importantemente, eso sí, la votación del Partido Comunista. Pasaron, la extrema izquierda pasó a tener 5 senadores, 2 del Partido Comunista, 2 del Frente Regionalista Verde Social y 1 de Revolución Democrática. Eso es. Pero 2 del Partido Comunista son muy, muy importantes y muy malos. Pero sí que, de alguna manera, se ha alejado algo el fantasma o la amenaza que suponía que en las cámaras chilenas pues, hubiera una mayoría amplia de izquierda que pudiera llevar la Comisión Constitucional en la que usted está a convertirse en una asamblea constituyente, que eso sería el primer paso, no el primer paso, el paso decisivo para arrojarse por el precipicio. O sea que también es una buena noticia. Esto es una buena noticia, pero yo, como me parece que hablábamos en el estudio en su minuto la semana pasada, estas buenas noticias o estas aparentes buenas señales son solo hitos. De ahí hay que ser capaz de encauzar toda esta fuerza revolucionaria. Si no somos capaces de hacerlo, puede volver a producirse una revuelta como la que hubo y más violenta que en su momento, porque acá hay muchas expectativas, ¿te fijas? Entonces, así como hubo expectativas en la convención, en la convención constitucional, en el cambio de constitución, que iba a ser la panacea, en los políticos de la constituyente, que iban a tener conductas completamente distintas a las de los políticos tradicionales, así como hubo expectativas respecto de eso, en caso que ganara Kast o Boric, bueno, se generan nuevas expectativas. Y vemos también una conducta diferente del electorado, que está marcada, me parece, por las redes sociales, mucho más volátil. O sea, esta elección ha sido absolutamente desconcertante. O sea, los candidatos que competían, por ejemplo, en la primaria de la centro derecha, uno esperaba que fueran 2 los candidatos, uno el candidato ganador, que además es un candidato muy tradicional en Chile, que es Joaquín Lavín, en fin, pierde esa elección y gana en esa competencia un candidato que era más bien de centro izquierda. Luego, en la primaria de la izquierda, se entendía que iba, y todas las encuestas daban por ganador al candidato del Partido Comunista. Y no fue así. Ahora las encuestas, como te digo, o sea, iba Sichel y Boric liderando y de repente Kast lo pasa de una manera abrumadora. Sichel se desploma. Ha sido realmente una elección, una campaña muy, muy volátil. Y yo creo que esto va a seguir siendo así. Yo creo que es la conducta de las personas, una cosa cultural incluso. Eso es lo que va a ocurrir. Y usted es amiga de José Antonio Kast. ¿Cree o sabe si él está preparado para la campaña que de verdad viene ahora? La de verdad, la de todos contra él, o la de casi todo el mundo contra él, bueno, todos los medios de comunicación. José Antonio lleva muchos años de campaña con todos contra él, solo que tú tienes toda la razón. Que hoy día él es una amenaza inminente, digamos, no es la amenaza que era hace un tiempo, que había que ahogar esta fuerza que irrumpía, es distinto de tratar de ahogar a esta fuerza que está a punto de convertirse en la fuerza principal del país. Entonces, yo creo que viene una campaña, como dices tú, él está plenamente consciente de eso, estoy segura, no lo he conversado con él, pero estoy segura porque es evidente, se vio, por ejemplo, en el último debate presidencial, eran todos los candidatos contra él, todos los periodistas contra él. Sí, es una cosa muy impactante de ver esta animadversión, esta rabia, este resentimiento, digamos, de todo este grupo, tan disonante además con la manifestación de la ciudadanía. Esta elección se va a hablar en clave. Nosotros lo editorializamos hace poco, la clave es comunismo o Kast, que es lo mismo que decir comunismo. ¿Perdón? Va a ser una elección entre comunismo o libertad, o en este caso sería comunismo o Kast. Pero... Así, bueno, yo creo eso. Tú y yo sabemos que muchas veces llegan candidatos que el discurso del candidato en campaña es distinto del discurso y de los hechos del candidato cuando ya es presidente. Entonces,
podría ser que en caso de que ganara un Boric no se produjera esto, pero en principio, a juzgar por su conducta y por sus aliados, efectivamente yo creo que la disyuntiva es eso, libertad, profundización de un modelo con mucho más libertad y menos paternalismo y menos grasa estatal y menos impuestos y más oportunidades, eso versus esta cosa prácticamente chavista que tiene el Frente Amplio, equivalente un poco a la de Podemos. No, Teresa, te acabas de convertir en mi analista chilena favorita. Eso eso es algo, no mucho, pero es algo importante. A ver, ¿cuántas otras tienes? Porque si soy la Estás, preferida de una. estás en el top 5. Sí. ¿Quiénes son las otras? Necesito saberlo No, ahora. no, no puedo, tendría que decírtelo, pero luego tendría que acabar contigo. Entonces, no, además, no, vamos a hacer una cosa. Si no te importa, antes de las elecciones vamos a volver a tener una entrevista, pero solamente para hablar de Kast, porque tú le conoces fenomenal, tú le conoces bien, y lo que a nosotros nos interesa saber es si José Antonio Kast puede ser un gran presidente para Chile, que es lo que necesita. Y lo hablamos despacio y sacamos todos los problemas, las contradicciones, ¿cómo dice Sichel esto? Las discrepancias programáticas, lo analizamos bien y vamos a ver en qué podemos Y vamos sacar. viendo porque en algunos casos, en la mayoría de los casos, nosotros vamos detrás de España, detrás de No, los no, españoles. es que En toda este esta... caso, en este aspecto vamos delante, entre comillas. El Partido Republicano es mucho más embrionario que Vox, por ejemplo, pero claro, Kast está o puede estar a cargo del país completo, digamos, de presidente, y en ese sentido vamos antes. Así que habrá que ver qué pasa, cómo se comporta la prensa, cómo se comportan los partidos. Pienso que puede ser muy ilustrativo para lo que pueda pasar en España, ¿o no? Entonces, bueno, analicemos la campaña, pues veamos cómo nos va y cómo nos está yendo quizá en la mitad del proceso. Eso es. Y también ha sido capaz, ¿qué tanto ha sido capaz Kast de enfrentar esto que dices tú? Que yo creo que viene, digamos, ha sido la tónica de los últimos años, pero viene en grados o en niveles cualitativamente distintos, peores. Esta campaña de ataque, esta estigmatización, difamación en algunos casos, en fin. Pues hacemos así. Nos queda menos de un mes para la segunda vuelta de las elecciones 19 de diciembre, ¿no? y dentro de 2 semanas, si te parece, en Gaceta de la Iberosfera, en la Fundación Disenso, volvemos a tener a Teresa Marinovich, que es, insisto, ya mi analista favorita de todos los tiempos chilena. Y eso está muy bien. Ya, listo. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Y bueno, y por lo que te pueda tocar, si ves a José Antonio Kast por algún día de estos que lo verás, decirle que enhorabuena y que Ya, suerte. ya, pues le transmito tu recado. Fenomenal. 1.000.000 de Ya, gracias. Gracias, muchas Teresa. gracias a ti. Adiós. Hasta luego.